Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Hola, buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares, donde sea que nos estén viendo en esta hora. Es para nosotros un placer, un gusto poder volver a conectarnos, volver a saludarlos en esta noche. Y déjenme decirles que en esta noche Dios tiene un mensaje muy especial para ustedes a través de la vida de nuestro pastor que va a compartir en esta hora. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que te tomes un tiempo
para poder compartir este mensaje, para poder compartir esta publicación, esta transmisión en vivo en tus redes sociales. Ahí donde estás, hay un botoncito en la parte de abajo, como por acá, sí, donde dice compartir. Solamente le vas a dar clic y vas a seleccionar la primera persona que te aparezca o las primeras 5 personas que te aparezcan y comparte este mensaje con tus amigos, con tus familiares, con todos los que tú conozcas, para que sean bendecidos de igual forma con la palabra de Dios. Y antes de comenzar, quisiera levantar una oración para que sea Dios quien use la vida de nuestro pastor y Él pueda hablarnos palabra de vida en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, y te pedimos que en esta noche tú uses la vida de nuestro pastor, tú uses, Señor, la vida de tu siervo para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda dar una palabra de vida, Señor, a quienes lo necesitamos. En esta hora te pedimos que use su vida, que use sus palabras, que use su boca, Señor. Igual manera bendecimos a su familia y bendecimos a cada una de las personas que escuchan este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darle la más cordial bienvenida a todas las familias que se van conectando, a todos los amados pastores y amigos que nos sintonizan en esta tarde. Nos sentimos muy felices que nos permitan entrar en la comodidad de sus hogares para recibir la palabra que Dios tiene para todos nosotros en esta tarde. Quiero comenzar repitiendo esta frase. No es lo mismo preocuparse que ocuparse. Repito, no es lo mismo preocuparse que ocuparse. Quiero aprovechar este tiempo para saludar a nuestros apóstoles Vicente y Angélica Franco, a sus hijos, a toda su congregación, Río de Dios de la ciudad de Cancún, de Leona Vicario. Queremos saludar a todos los amados pastores de esta red y todos los pastores amigos y hermanos que nos sintonizan en esta noche. Bien, una de las grandes realidades que estamos viviendo en el mundo hoy en día es que la gran mayoría vive preocupados. Tanto los gobiernos federales como los gobiernos estatales, los gobiernos, las autoridades de salud, los intelectuales, académicos, muchos pastores y muchos cristianos hemos caído hoy en día en la preocupación. Cada vez que yo platico con una persona, puedo ver en su rostro y puedo ver en sus palabras que hay preocupación en ella. Pero nada ganamos con preocuparnos. Nada ganamos con vivir eternamente preocupados. El asunto hoy no es preocuparnos. El problema verdaderamente no solamente es preocuparnos, sino que el problema es ocuparnos y tenemos nosotros que hacer algo. No estoy diciendo que la preocupación sea mala, porque la preocupación nos lleva a la razón, a la reflexión de lo que está pasando. Muchas personas se preguntan por qué todo esto, cuándo terminará todo esto, y nos podemos razonar muchas cosas, muchísimas cosas. El hombre razona de lo que sucede, de lo que estamos viviendo. En otras palabras, la preocupación es algo normal y natural en la vida del hombre. En todos los momentos de la vida o en algún momento de la vida, el hombre ha sentido preocupación. Pero, ¿qué es la preocupación? ¿Cómo definimos la preocupación? La preocupación es el estado de temor o de intranquilidad, es el estado de desasosiego, producto de un problema o de una situación difícil. Lo que estamos viviendo hoy en día es una situación difícil, es un verdadero problema lo que estamos viviendo.
Por eso es que la preocupación es tan natural en estos tiempos, porque cuando hay un problema difícil, porque cuando hay una situación difícil, el hombre siente preocupación. Los grandes hombres de la Biblia también sintieron preocupación. Podemos ver en la Biblia que muchos hombres en algún momento de su vida se sintieron preocupados. Por ejemplo, el profeta de fuego, Elías, sintió preocupación cuando Jezabel lo amenazó. Después de que Elías había decapitado a los 450 profetas falsos de Baal, Jezabel le mandó un mensaje de amenaza, un mensaje de muerte. En 1 de Reyes capítulo 19 versículo 2, estas palabras le mandó decir Jezabel a Elías, que lo preocupó en gran manera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías se preocupó, estaba preocupado. Después de ver la gloria de Dios, después de decapitar a los 450 profetas falsos que asesoraban todos los días a Jezabel, esposa del rey Acab, entonces Elías sintió preocupación por esa amenaza de muerte. Por ejemplo, vemos a Cis, el padre del rey Saúl, estaba preocupado por las asnas que se habían perdido y mandó a su hijo Saúl y a su criado a ver si encontraban las asnas, pero como se tardaban, pues se preocupó más ahora por su hijo y el criado que por las asnas. Porque hay situaciones, iglesia, que nos producen preocupación. Por ejemplo, dice la Biblia que el apóstol Pablo sentía preocupación por todas las iglesias que había fundado. Él no estaba tranquilo de saber cómo estaban las iglesias que él había fundado. Sentía preocupación en su espíritu, sentía preocupación de ver a los hermanos que permanecieran en la fe. De la misma forma, nosotros nos preocupamos también. Yo ya quisiera reanudar las actividades presenciales, ya quisiera retomar todas las cosas en la normalidad, y yo creo que todos los pastores estamos en la misma situación de que ya queremos regresar a los servicios presenciales, estar con la gente, diseñando los programas, teniendo cultos inspiradores, todo lo que se necesita, pero un poquito más de tiempo. Estamos preocupados, sí, pero nada ganamos solamente con preocuparnos. Ahora, yo quiero que observe qué Elías hizo en su preocupación. El asunto no es preocuparnos, el asunto es qué hacemos cuando estamos preocupados o a dónde nos lleva la preocupación. Veamos en este pasaje lo que hace la preocupación. En 1 de Reyes capítulo 19 versículo 3 dice la Biblia: viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Observe lo que hace la preocupación. No es fácil estar preocupado y no saber qué hacer. La preocupación hace que busques la forma de cómo salvar tu vida. La preocupación hace que huyas. La preocupación hace que sientas miedo. En otras palabras, la preocupación hace que te escondas. Dice la Biblia
que Elías en su preocupación deseaba morirse, porque estaba preocupado. No solamente dejó a su criado, sino que caminó un día más en el desierto y se sentó debajo de un enebro, y dice la Biblia que el profeta Elías deseaba morirse. ¿Por qué? Porque sentía una alta preocupación en su espíritu. Y dijo él: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, Dios sabe cuando estás preocupado. Dios sabe cuando pasamos por momentos de preocupación. Pero el deseo de Dios no es que solamente vivas preocupado, porque ¿qué ganamos con preocuparnos? ¿Qué ganamos con estar eternamente preocupados todos los días? No es lo mismo estar preocupado que estar ocupado. Lo mismo es cuando decimos, no es lo mismo tener buenas intenciones que tomar buenas acciones. El infierno está lleno de buenas intenciones, porque el hombre cuántas buenas intenciones no tiene en su vida, pero cuando toma acción, muchas veces se acaba la vida y nunca tomó acción. Por eso decimos que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque hombres que no tomaron acción. Lo mismo es cuando estamos preocupados. Si no nos ocupamos, entonces ¿qué ganamos? Elías no podía estar solamente preocupado. Yo no puedo estar todo el día preocupado. Algo tenemos que hacer, tenemos que ocuparnos, porque con preocuparnos no resolvemos el problema. ¿Cuándo resolvemos el problema? Cuando tomamos acción. ¿Cuándo resolvemos el problema? Cuando nos ocupamos. Y este es el deseo de Dios. Dice la Biblia, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios sabía que el profeta estaba preocupado, pero el deseo de Dios no es solamente que te preocupes, el deseo de Dios es que te ocupes. Dice la Biblia que en esa situación, viendo a Elías en esa preocupación en su espíritu, Dios mandó a un ángel para despertarlo y para decirle: levántate. Porque no es la voluntad de Dios que vivamos solamente preocupados. Pablo no solamente vivió preocupado en cómo estarán las iglesias que había fundado, por eso es que hizo el primero, el segundo y el tercer viaje misionero. ¿Por qué? Porque él tenía que visitar las iglesias, él tomó acción, no solamente iba a estar preocupado, él se levantó, fue, recorrió casi toda Asia en las iglesias que él había fundado. ¿Por qué? Porque él sabía que no solamente era preocuparse, él sabía que también era ocuparse. Entonces, el deseo de Dios, iglesia, en esta situación en la que estamos atravesando, el deseo de Dios en la que todo mundo vive preocupado, el deseo de Dios es que nosotros nos ocupemos. Escuche cómo el apóstol Pablo nos dice este consejo. La Biblia dice en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ahí está el secreto de Pablo. Dice la Biblia en el pasaje que leímos: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Esto quiere decir, iglesia, que Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación. Lo más valioso que hemos recibido de Dios es nuestra salvación. Y lo más valioso que tienes para la salvación es tu alma. ¿De qué le vale al hombre
ganar todo el mundo si a lo último pierde su alma? Por eso es que el apóstol Pablo, entendiendo la importancia de ocuparnos, dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. La palabra hoy es ocuparse. Aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave, iglesia. Aquí está la clave, joven, señorita. Toma acción. Ocúpate. Haz algo. No solamente vivas preocupado. Aquí está la clave. Y en Filipenses 2:12 dice: ocupaos de vuestra salvación. La iglesia debe estar ocupada. El Señor Jesucristo dijo que es necesario que trabajemos entre tanto el día dura, porque viene la noche en la cual nadie podrá hacer nada. Y dice la Biblia en San Lucas 12:47: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué significa? Personas que no se ocuparon, que conocieron la palabra de Dios, que habían gustado la benignidad de Dios, habían recibido la gracia de Dios, que tal vez vivieron preocupados, pero nunca se ocuparon. Y hoy más que nunca tenemos que ocuparnos. Por eso el Señor Jesús habló y dijo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y tal vez alguien pregunte y diga: pastor, entonces, ¿qué puedo yo hacer encerrado en mi casa? ¿A qué más puedo yo ocuparme si no me permiten salir? ¿A qué me puedo yo dedicar? ¿A qué me puedo yo ocupar en mi casa? Quiero mencionarte 3 cosas que tú puedes hacer en estos días. Número 1, ora. Número 2, ayuna. Y número 3, lee o estudia la palabra de Dios. Hay 3 cosas que tú puedes hacer. Hay cosas que la iglesia puede hacer. Primero, vamos a dedicarnos a la oración. Busquemos a Dios en oración. La oración no es un rito, mucho menos la oración es un rezo. La oración es un tiempo para conocer a Dios. Lo que menos hace un cristiano, y esta es una realidad muy triste, pero lo que menos hace un cristiano hoy en día es orar. Nos dedicamos mucho a muchas cosas, pero son muy pocos los hombres que verdaderamente le prestan atención a su vida de oración. Y esto lo puedes hacer en casa. Puedes dedicar todo el tiempo que tú deseas para orar. ¿Usted sabía que la oración nos permite conocer a Dios? ¿Usted sabía que la oración nos permite sentir la presencia de Dios? No podemos conocer a Manuel si nunca convivimos con Él. De la misma forma, no podemos conocer al Espíritu Santo de Dios si nunca pasamos tiempos de intimidad y de comunión con Él. Lo necesitamos hoy más que nunca. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, dedicamos mucho tiempo al teléfono. Las pantallas son de 3, 4 horas, 5 horas al día. Pero ¿cuánto tiempo sacamos para la oración? ¿Cuánto tiempo sacamos para estar en intimidad con Dios? Yo creo que esto sí lo podemos hacer en nuestra casa. Y lo más importante es que cuando tú tienes una amistad con Dios, cuando tú dedicas tiempo para estar en comunión con Él, tú puedes conocer a Dios. Y lo más importante que Dios quiere es que le conozcamos, que usted y yo le conozcamos a Él. Lo que Dios más anhela en este tiempo es que usted y yo le entendamos a Él. No solamente conocerlo, sino entenderlo. ¿Usted sabía que el éxito en la vida de un hombre es hacer la voluntad de Dios?
¿Y cuándo vamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando lo conozcamos y lo entendamos y Él nos revele lo que nosotros necesitamos hacer. Por eso es importante, iglesia, que en este tiempo dedícate a la oración, métete a la oración, no sigas desperdiciando tu tiempo. Dice la Biblia, entra en tu aposento y cierra tu puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Porque todo lo que tú hagas en el secreto con Dios, Él lo va a dar a conocer. Por eso es importante que en este tiempo tú puedas dedicar ese tiempo para estar en intimidad con Él. Cuando tú oras, tú puedes conocerlo y entenderlo. Me gusta mucho cómo el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 lo dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice la Biblia, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia sobre la tierra, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuándo vas a conocer a Dios? Cuando entres en intimidad con Él. ¿Cuándo vas a entender a Dios? Cuando dediques mucho tiempo para estar en su presencia y te empiece a hablar y te empiece a revelar su perfecta voluntad para que lo hagas. Así que es importante que en este tiempo, amada iglesia, podamos nosotros dedicarnos a la oración. Orar no es perder el tiempo. La segunda cosa que podemos hacer es ayunar. El ayuno significa sacrificio a Dios. Puedes ayunar un día, 2 días, 3 días, o los días que Dios ponga en tu corazón. Tú puedes ayunar en tu casa. Yo creo que estando en casa es lo mejor que podemos hacer. Porque ya vimos que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. El reino de los cielos son principios que podemos aplicar en nuestra vida. Y una de las disciplinas cristianas que traen fortaleza a la vida del creyente es el ayuno. Así que lo que tú dispongas, el sacrificio hace que te acerques a Dios. Todos los sacrificios que hacemos a Dios es precisamente para acercarnos a Él. Y tú puedes sacar un tiempo para ayunar, abstenerte de los alimentos. Y cuando tú ayunas, hay muchas cosas que Dios hace en tu vida. Por ejemplo, mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 6, los efectos del ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Mire lo que hace el ayuno. El ayuno no es perder el tiempo, iglesia, joven, señorita, líder. Cuando tú ayunas le estás ofreciendo un sacrificio a Dios, y todos los sacrificios a Dios lo que hacen es acercarte a Él. Con el ayuno te vas a acercar a Dios con una intimidad más profunda. Número 1, el ayuno desata todas las ligaduras de impiedad que tengas en tu vida. 2, el ayuno hace que tus cargas de opresión se vayan. ¿Cuánta gente vive oprimida hoy en día? Angustiada y preocupada. ¿Por qué? Porque no hay ayuno. El ayuno hace que tus cargas de opresión se vayan. 3, el ayuno te produce libertad para todos tus quebrantos. Y la palabra quebranto significa decaimiento moral y físico. ¿Cuántas personas no decaen moralmente y físicamente? ¿Por qué? Porque les falta el ayuno. Cuando tú ayunas, el ayuno te produce libertad a todos tus quebrantos. Vas a sentir fortaleza del cielo. Número 4, el ayuno rompe todo yugo del diablo.
esa ligadura que no has podido romper en tu vida, esas fortalezas que no has podido arrancar de tu vida. La única forma que puedes liberarte, en la que puedes liberarte de todos esos yugos, es ayunando. El Señor Jesús en San Mateo 17:21 dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y San Marcos capítulo 9 versículo 29, Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Yo creo que estando en casa es una muy buena oportunidad para comenzar a orar, para sacar un horario, una disciplina y decir: a esta hora yo me meto y a esta hora yo entro, y mañana ayuno, y ayuno un día, y ayuno 2 días, y ayuno 3 días. Y tú vas a ver cómo todas las ligaduras de impiedad van a desatarse en tu vida, todas las cargas de opresión se van a ir de tu vida. Vas a vivir en completa libertad cuando realmente tú te acerques a Dios con ese sacrificio del ayuno. Vas a romper todo yugo del enemigo. El ayuno es un sacrificio muy poderoso. Hay cosas que no se pueden arrancar sino solamente es ayunando. ¿Cuánto creen esto, iglesia? La tercera cosa en la que debemos ocuparnos en estos días que estamos en casa es estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo habló en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. La tercera cosa es estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la Biblia se lee para ser sabio, se cree para ser salvo y se practica para ser santo? Cuando oramos, le hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Qué hermoso es este misterio. Si yo quiero hablar con Dios, le hablo. Si quiero que Él me hable, abro su Biblia y su palabra, y es la misma voz de Dios que me habla. Por eso es que el Señor Jesucristo habló en San Mateo 4:4 y Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es lo que Dios le dijo a Josué. En Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, hoy más que nunca tenemos que volver a la Biblia. Hoy más que nunca tenemos que tomar nuestra Biblia, porque mire lo que Dios promete cuando un hombre o una mujer toman su Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, observe, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo vas a hacerlo si no lo conoces? ¿Cómo vas a querer agradar a Dios si no conoces lo que Él te dice en su palabra? Por eso es que este verso dice: y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos tener éxito? Vayamos a la Biblia, busquemos la voluntad de Dios a través de la palabra. Con la Biblia podemos hacer 5 cosas. Podemos oírla, la Biblia podemos leerla, podemos estudiarla, podemos memorizarla y podemos meditar la Biblia. Un hombre que se aprende las Escrituras es más factible que esa palabra se vuelva rema en tu espíritu, porque lo tienes dentro de ti. Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Todo lo que estamos viviendo sencillamente es parte del plan profético de Dios. Los acontecimientos que estamos viviendo es parte de lo que Dios
tiene escrito en su palabra. Dice la Biblia que son principios de dolores. Profundiza más cada día, joven, en tu búsqueda. Señorita, no pienses que leer la Biblia es perder el tiempo. No pienses que orar es perder el tiempo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en su carta 1 Timoteo 4:15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando tú oras, cuando ayunas, cuando lees la Escritura, cuando estudias la palabra de Dios, tu aprovechamiento es notorio. Donde quiera que tú vayas, hay una diferencia en ti. ¿Por qué? Porque conoces la palabra de Dios. Así que no pienses que es perder el tiempo. No pienses que estar 3, 4, 5 horas encerrado, no pienses que no tiene beneficios, que para qué tanta oración. Todo tiene un propósito. Amén. Porque mientras más tú le buscas, mientras más dedicas tiempo para desarrollarte en estas 3 disciplinas, vas a ver los resultados en tu vida. En San Lucas capítulo 5 versículo 4 dice la Biblia: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué significa bogar adentro? Profundízate. No te quedes en las aguas someras. Es que ya leí 10 minutos, ya leí 15 minutos. ¿Por qué no oras toda la noche? ¿Por qué no lees toda la noche? ¿Por qué no oras todo el día? ¿Por qué no lees todo el día? Orar y leer la Biblia no es perder el tiempo. Cuando tú oras, ayunas y lees, profundizas en tu vida y los resultados van a ser muy significativos. Por eso es que la más grande prioridad de los apóstoles eran estas 3 cosas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Escuche cómo dijeron los apóstoles. Hechos capítulo 6 versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Ellos no decían que orar era perder el tiempo. Ellos no decían que leer la Biblia era perder el tiempo. Era una máxima prioridad en la vida de ellos, porque ellos profundizaban su relación con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra, a través de la memorización de las Escrituras. Ellos profundizaban su relación con Dios. Por eso es que Pedro dijo: buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo era? Servir a las mesas. Me llega el versículo 4 cuando dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú haces eso? Dice la Biblia que estaba Pedro y Juan, eran las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Cuando otros están en la siesta o comiendo, ellos están orando. Y cuando llegaron al templo para su vida devocional, para profundizar más, dice la Biblia que había un cojo en la entrada del templo llamada La Hermosa. Y cuando Pedro lo miró, le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Los dones comenzaron a manifestarse.
Iglesia, tenemos mucho que hacer. No pienses que no hay nada que hacer en la casa. La ociosidad es la peor maldición que puede caer sobre la vida de un hombre, porque después de la ociosidad trae el vicio y el crimen. Así que yo te animo que hoy retomes tus oraciones a Dios, que presentes un ayuno al Señor, que te sumerjas más en la palabra, y estoy seguro que vas a ser de grande bendición. Donde quiera que estés, donde quiera que te muevas, donde quiera que Dios te lleve, los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en tu vida. Desanimo para que no solamente nos preocupemos. Vamos a ocuparnos en estas cosas, porque haciendo esto, nuestro aprovechamiento va a ser notorio en todos los que nos vean. Así que yo quiero invitarte ahí donde estás. Si estás sentado o estás parado, yo quiero que cierres tus ojos, por favor, y dejes que el Espíritu Santo te ministre unos minutos, que le des gracias a Dios por esta palabra que ha sido hablada, y que esta palabra pueda producir el efecto que necesitamos para aprovechar bien el tiempo en estos días que estamos en casa. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por este gran privilegio que nos das de poder estar en comunión contigo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Bendigo, Señor, a todos aquellos que nos miran en esta tarde. Bendigo a todas las iglesias, Padre, que se esfuerzan por agradarte. Y pido, Dios, que produzcas en nosotros hambre de tu palabra y sed de tu presencia, y que podamos nosotros crecer cada día más en estas disciplinas, que podamos entender el valor de cada una de ellas, y que podamos nosotros profundizarnos. Tal vez estamos cansados de tanta preocupación, pero como le dijiste a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a profundizarnos más en esta relación, que podamos nosotros contemplar tu rostro, contemplar tu hermosura, podamos inquirir sabiduría en el tiempo en que estemos delante de ti. Bendigo a todos tus hijos, a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a aquellos que nos miran. Pido que la gracia de tu presencia esté con ellos, que traigas paz, que traigas fortaleza, que supla toda necesidad, y que tu nombre se glorifique en estos tiempos, que podamos ser agradecidos por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.